Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Mi nombre es Ricardo García Valderrama, director general de North American Greenhouses. A nombre de todo el equipo de colaboradores de North American Greenhouses y de todas las empresas y asociaciones que hemos hecho sinergia para lograr este set de webinars denominados Webinars Alianzas, les damos la más cordial bienvenida a todos los asistentes y a nuestros panelistas que se unen a esta nueva sesión. Como comenté anteriormente, estamos pasando por tiempos muy distintos, sin duda difíciles para millones de personas, afectando industrias múltiples a nivel global y que de alguna forma todo lo ocurrido en los últimos meses tiene impacto en la agroindustria de nuestro país. La creación de esta serie de webinars semanales fue hecha para que con el apoyo de gente líder podamos aportar a ustedes diversos puntos de vista, contenido de valor y opiniones varias, esperando que al final de cada charla, cada uno de ustedes pueda llevarse un mensaje que ayude para tomar mejores decisiones, que sean de impacto positivo en sus operaciones y al final de mejora general en sus comunidades. Agradecemos el apoyo del Consejo Nacional Agropecuario, ANPAC, Textiles Agrícolas, de Acero, Pascal, Netafim, LBY, Hortiaméricas, Albaplast y Actec Américas para unirse a este proyecto. Este día contamos con un excelente panelista con el tema a tratar de retos del TEMEC y la exportación agroalimentaria. Es un placer contar en esta ocasión con la presencia del señor Luis Fernando Haro Encinas. Luis Fernando Haro Encinas es el director general del Consejo Nacional Agropecuario, ingeniero agrónomo fitotecnista, egresado de la Escuela de Agricultura y Ganadería de la Universidad de Sonora. Ha participado como director general en algunas organizaciones de productores agrícolas, tales como la Unión de Crédito Agrícola de Hermosillo, Almacenadora de Hermosillo, la Asociación de Organismos Agrícolas del Norte de Sonora. También fue director de proyectos estratégicos de la Fundación Sonora Produce, coordinador en la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo para el sector agropecuario del gobierno del estado de Sonora de los años 2003 al 2009. También fue fundador del Consejo Mexicano Vitivinícola y es coordinador de asesores. Fue coordinador de asesores del Consejo Nacional Agropecuario del 2008 al 2010. Y fue presidente de México Calidad Suprema del 2016 al 2018. Es un placer contar con Luis Fernando en esta charla. Bienvenido, Luis Fernando. Te cedemos la palabra. Adelante. Muchas gracias, Ricardo. Antes que nada, felicitarlos por la organización de este ciclo de webinars que han estado teniendo semanalmente. Creo que es bastante enriquecedor el conocimiento y los temas que se han abordado. Y la verdad, bueno, pues un placer para el Consejo Nacional Agropecuario, para mí en lo particular, el participar en esta ocasión para ver un tema que pues consideramos de mucha relevancia por lo que implica, de hecho, para nuestro sector el tema de lo que es el Tratado de Libre Comercio con los países o con el país en la región más dinámica del mundo. Entonces, para dar inicio con esta presentación que se ha denominado, antes que nada también darle la bienvenida a todos los que se encuentran conectados en esta plataforma, mandarles un saludo del Consejo Nacional Agropecuario. Y con esa visión hemos preparado esta presentación de realmente cuáles son los retos de este nuevo tratado, pero también abordar el tema de cómo vemos el tema de la exportación agroalimentaria. Primeramente, creo que sería interesante el poder, de alguna manera, primeramente hacer un balance de lo que fue el Telecán, porque ya no existe. El Telecán acabó el día último de junio. Fueron 26 años de experiencia en este Telecán
y considero que es importante que podamos hacer de alguna manera un balance de qué fue lo que sucedió en estos 26 años. En términos generales, pues prácticamente desde que inició el Tratado de Libre Comercio con América del Norte en el 1994, realmente que fue cuando entró en vigor, pues México a nivel país, pues ha tenido un superávit donde las exportaciones en general de México han crecido prácticamente casi un 800%, y también las importaciones pues crecieron en esos 26 años en un 500%. Para el sector agroalimentario, pues también, la verdad es que ha sido muy benéfico y aquí tenemos una gráfica que hicimos especialmente, precisamente para este webinar, para poder concentrar realmente qué es lo que ha pasado con el sector agroalimentario. Si pueden ver la raya amarilla, que es el comercio entre los tres países, prácticamente casi creció el 600%. Estamos hablando de un valor que pasó de 10,000 millones de dólares a casi 55,000 millones de dólares el comercio entre los tres países. Y si nos vamos al tema de México, que es la parte verde, pues estamos hablando de un crecimiento de las exportaciones agroalimentarias mexicanas de más del 800%. Estamos hablando prácticamente que pasamos de 6,000 millones de dólares a 32,000 millones de dólares hacia Estados Unidos y hacia Canadá. Estados Unidos y Canadá pues son el primero y segundo socios comerciales del sector agroalimentario. Ahí pueden ver pues la concentración que se tiene prácticamente en el comercio con Estados Unidos, prácticamente pues es de 48,000 millones de dólares. El comercio, hablamos de exportaciones, pero también hablamos de importaciones. Y en el caso de Canadá, pues estamos hablando de 2,500 millones de dólares. En total, el sector agroalimentario de México, de lo que exportamos, el 75% se va hacia Estados Unidos principalmente y Canadá. Y bueno, pues Estados Unidos es el destino número uno de las agroexportaciones mexicanas. Como pueden ver ahí, nosotros exportamos alrededor de 29,000 millones de dólares hacia Estados Unidos y alrededor de 843 hacia Canadá. Y las importaciones también son nuestros principales socios comerciales. Creo que esto es muy importante de valorar cómo esta región se ha convertido en un tema en donde somos tan importantes en las exportaciones agroalimentarias, pero también muy importantes en las importaciones que hacemos de ese país. De hecho, a partir del 2016, México se convirtió en el primer proveedor de alimentos hacia los Estados Unidos. El 22% de lo que importa Estados Unidos lo hace, del sector agroalimentario lo hace desde México. Y aquí vamos a hacer un análisis entre México y Estados Unidos y México y Canadá. Esta también es la evolución que se ha tenido únicamente con Estados Unidos en cuanto a lo que es la balanza comercial. Digo, hay un superávit que de hecho se genera a partir del 2015. México es superavitario en el tema del sector agroalimentario. En las exportaciones, bueno, han crecido hacia Estados Unidos un 800% y bueno, pues también el comercio con un crecimiento muy importante y también, lógicamente, pues un dinamismo importante en lo que son las importaciones. ¿Qué es lo que exportamos principalmente? Bueno, pues tenemos el top 10 que le llamamos de los principales productos que exportamos. Primeramente, la cerveza, están los aguacates, están los berries, los ponemos en este lugar. Estos son datos al 2019, porque las berries incluye muchas fracciones arancelarias. Si los separáramos con tema de fresas, de frambuesas, de arándanos, bueno, pero juntos pues realmente ya están logrando un nivel de exportaciones y un crecimiento muy importante. Yo he comentado en algunas otras ocasiones que por el crecimiento que están teniendo las berries en las exportaciones generales, no nomás hacia Estados Unidos, posiblemente en unos pocos años veamos que sea el principal grupo de productos de exportación agroalimentaria. Siguen los aguacates como algo muy emblemático ya de nuestro país, el tomate, el tequila,
los chiles, la carne de bovino, que este año tuvo un gran repunte también de exportaciones, también el caso del azúcar, de algunos productos de confitería y las galletas dulces. ¿Y qué es lo que importamos principalmente de Estados Unidos? Pues básicamente son granos y algunos cárnicos. Estamos hablando de maíz amarillo, estamos hablando de soya, de carne de puerco, de trigo, de leche en polvo, de pasta de soya, de algunos otros productos, de la fructosa que también sí importamos de manera importante. Y con Canadá, bueno, pues con Canadá hay una evolución, no es tan dinámico el comercio con Canadá, como pueden ver ahí, tenemos un comercio de 2.700 millones de dólares, cuando estábamos hablando de 53 mil millones de dólares con Estados Unidos, mas sin embargo, de todas maneras, no deja de ser importante por el desarrollo y el crecimiento que ha tenido estas exportaciones. Digo, llama la atención ahí el caso de las exportaciones de México, que prácticamente crecieron en 26 años, que prácticamente no teníamos casi nada de relación comercial, pero crecieron en más del 3,000% las exportaciones hacia Canadá. ¿Y qué es lo que le vendemos a Canadá? Bueno, pues aguacates, algo de temas de tabaco, de cigarrillos, de cerveza, de azúcar, de otros productos, algo de carne de bovino. ¿Y qué es lo que importamos? Bueno, de nabo o lo que le llaman remolacha, el tema de carne de cerdo, algo de trigo también, algo de aceite de canola. También, lo que quiero destacar aquí en esto es que tanto como con Estados Unidos como con Canadá, somos mercados complementarios. ¿Por qué digo esto? Porque básicamente lo que exportamos es lo que ellos necesitan y de lo que importamos es donde México realmente tiene cierto déficit en la producción. Entonces, hay un tema de complementariedad entre los tres países que para el sector agroalimentario pues lo hace muy interesante. Yo hago un balance en general de cuáles son los positivos y negativos para el sector agroalimentario. Y básicamente lo que siempre he mencionado es que si de algo, algún beneficio tuvo el Telecán, y hablo del pasado porque ya terminó el Telecán, es que nos hizo más competitivos, nos hizo meternos realmente, salir de una zona de confort, meternos en procesos de certificación, de inocuidad, de calidad, y empezamos a realmente aprovechar las oportunidades que nos generó y que nos estaba generando ese tratado de libre comercio o la apertura comercial que realmente inicia con el Telecán en 1994. Lógicamente generó una gran inversión dentro del sector, mucho crecimiento de huertas, de invernaderos, de sistemas de riego por goteo, de gran inversión de crecimiento en hectáreas, lógicamente mayor empleo y mejor remunerado. Una de las cosas que nosotros siempre señalamos al gobierno es un tema que los mejores salarios que se pagan en el campo vienen de la industria exportadora, del sector exportador. Esa es la que genera realmente y la que está generando crecimiento, pero también lo vemos reflejado también en que pues, son los mejores salarios que se pagan en el sector agropecuario. Donde no nos fue tan bien es en la parte de granos básicos y oleaginosas, en donde estamos compitiendo con uno de los primeros productores del mundo, donde reciben grandes subsidios y grandes apoyos por parte del gobierno, y algo vamos a ver más adelante de eso, y donde realmente ahí la realidad es que pensábamos que el Telecán, cuando se inició la negociación, pues que iba a ser el desastre o iba a ser lo que iba a acabar con el sector agroalimentario mexicano. La realidad es que no fue así. La realidad es que nos hizo más competitivos, como comentaba ahorita, y la realidad es que hay un equilibrio, aunque quisiéramos de alguna manera que en el tema de granos básicos y oleaginosas pudiéramos ser más autosuficientes, porque sí tenemos la capacidad de hacerlo. Y ahora vamos a hablar del tema de cómo estuvo el proceso de transición de pasar de un Telecán a pasar ahora a lo que hemos llamado o lo que se ha denominado el TEMEC. Fue un arduo proceso de negociación, fueron prácticamente 3 años en temas de negociación, fueron 9 rondas oficiales, participamos nosotros como Consejo Nacional Agropecuario, pues en todo el proceso de negociación, en representación del sector agroalimentario,
15 sesiones oficiales del Consejo Consultivo, más de 800 reuniones con los subsectores, había que ver las sensibilidades, había que ver pues la defensa del sector y aprovechar las oportunidades. Fueron muchas disciplinas que fueron negociadas y algunas reuniones del cuarto de inteligencia. Fue todo un trabajo, una labor. Desde el inicio de lo que fue la negociación, de hecho, el primer día de la negociación, se dio una alianza con las organizaciones más representativas tanto de Estados Unidos, de Canadá y de México. Lo que es el American Farm Bureau Federation, que es la organización más representativa de Estados Unidos del sector agrícola, la Confederación de Productores Canadienses y el Consejo Nacional Agropecuario, ahí representado por nuestro presidente. Hicimos una alianza para tratar de blindar en la negociación lo que al final de cuentas lo que queríamos era el que no hubiera daños para el sector agropecuario. Entonces hubo una declaración conjunta que se hizo el 16 de agosto, que fue el día que inició el arranque de las negociaciones, en donde lo que queríamos era que lo que había venido funcionando en el Telecán, que se permaneciera y que se mejorara lo que de alguna manera se pudiera mejorar, pero que no hubiera obstáculos que en la propia negociación que podría bloquear el dinamismo que ya estábamos teniendo y que, como lo presentaba ahorita, pues de mercados complementarios en el propio sector agroalimentario. También trabajamos en un movimiento muy fuerte que se dio en Estados Unidos con los Farmers for Free Trade, agricultores por el libre comercio. Nosotros nos sumamos a esa iniciativa donde realmente iba a favor de lo que es el libre comercio, pero sin que hubiera daños para el sector agroalimentario. El TEMEC, al final de cuentas, se incorporaron 10 nuevos capítulos y los otros 24 que se tenían, pues realmente pues fueron modernizados, ¿no? Ahí hay algunos capítulos nuevos que no existían antes. En 1991, pues no hablábamos del comercio digital, se incorporó el tema de corrupción, el tema laboral, medio ambiente, el tema de competitividad, de buenas prácticas regulatorias, de pequeñas y medianas industrias, aduanas y facilitación de comercio. Esos fueron nuevos capítulos que se incorporaron a este nuevo tratado. Y la verdad es que, bueno, lo que es clave para el TEMEC es la certidumbre. El principal atributo que genera el Tratado de Libre Comercio es la certeza jurídica. Eso le da certidumbre a las inversiones, le da certidumbre al sector, le da certidumbre en caso de controversias. Hay capítulos donde realmente se pueden de alguna manera solucionar las controversias en paneles de solución. El cambio, lo que sí lógicamente vemos que si hay cambio de reglas, pues esto lógicamente erosiona el tema del propio tratado. El libre comercio ha permitido aprovechar las ventajas comparativas y bueno, la imposición, que hay riesgos y eso lo vamos a platicar más adelante. El tema de la imposición de ciertas restricciones, pues impide el tema de que podamos seguir siendo complementarios y obligaría a alguno de los socios a responder con medidas similares. No queremos que suceda eso y por eso pues estamos trabajando al respecto. Recordarán, la firma del TEMEC se dio el 30 de noviembre en Argentina con nuestra administración pasada y los actuales presidentes tanto de Estados Unidos y de Canadá. ¿Cuáles fueron los principales logros en el TEMEC? Lo primero, y no sé si recordarán, teníamos una gran amenaza, de hecho, de la campaña presidencial del presidente en aquel tiempo candidato Trump, donde señalaba que el peor tratado que tenía Estados Unidos con algún país era el de México y que iba a denunciar él entrando a la presidencia. Y bueno, fue toda una campaña. Entonces, lo principal era preservar el tratado, la relación comercial con Estados Unidos. ¿Estuvo en riesgo? Sí, estuvo en riesgo el Telecán de que se denunciara y se acabara el tema de la relación comercial, pero creo que fue uno de los principales logros. Otro de los logros fue que se modernizó y se fortaleció el capítulo de medidas sanitarias y fitosanitarias, en donde realmente lo importante de esto es que todo tiene que ver con ciencia. En todo el tema de medidas sanitarias y fitosanitarias se va y se traslapa
al tema de que va a estar basado en ciencia y no en criterios de algún país. Y bueno, pues es el capítulo más ambicioso en temas que México tiene con algún otro país. El no permitir la estacionalidad, hubo muchas presiones para este tema. Nosotros, junto con el Consejo Coordinador Empresarial y el Consejo Nacional Agropecuario, pintamos una línea roja y desde el principio a nuestro gobierno le hicimos ver de que nosotros por ningún motivo íbamos a aceptar un tema de incluir estacionalidad dentro del TEMEC. Y bueno, se logró de alguna manera ese cometido. Un capítulo agropecuario favorable que pues motiva y propicia el tema del libre comercio, la facilitación comercial, que esto se va a dar en la implementación. Vamos a ver posibilidades de que incluso pueda haber aduanas conjuntas de Estados Unidos y México para hacer mucho más ágil el tema del movimiento, el de flujo de mercancías. Y bueno, que no fuéramos moneda de cambio, como a lo mejor lo fue en el Telecán, en el TEMEC también, como Consejo Nacional Agropecuario. Uno de los principios que dijimos, no queremos que nos cambien en alguna negociación por algún otro sector. Y bueno, al final de cuentas también creo que se logró. Había la intención de que los sindicatos en Estados Unidos se podrían tener injerencia en México, no se dio tal temas de minimis, el tema de control de sanidad e inocuidad, mantener el capítulo 19 que se refiere al tema de solución de controversias y el tema de pues dar certidumbre, que eso es muy importante. O sea, hoy en día creo que si todos tenemos algo en la cabeza es un signo de interrogación y es un tema de incertidumbre hacia dónde vamos, qué va a pasar, cuánto va a durar esta pandemia, hasta dónde va a llegar el tema de la crisis económica. Creo que es algo que todos, y creo que ahorita es fundamental tener instrumentos que den certidumbre realmente a nuestros negocios, a la actividad y a lo que estamos realizando. Recordarán que después de lo que fue la negociación se dio un protocolo modificatorio. Hubo presiones por parte de los demócratas en Estados Unidos para que realmente se revisaran pues prácticamente lo que se revisó y lo que se incluyó después de la negociación, después del cierre, fue ese protocolo modificatorio en temas de medio ambiente y en el tema laboral. Esos fueron los temas que se incluyeron y que no estuvieron tan específicos en el tema del TEMEC y que se incluyó en este protocolo modificatorio que vino a firmarse pues el 10 de diciembre en presencia de los 3 representantes comerciales de los 3 países, ¿no? Aquí en México. Y ahora vamos a entrar en la parte de cuáles son los riesgos que vemos en el TEMEC. Claro que vemos oportunidades, claro que vemos un tema de que el mantener esa relación comercial con Estados Unidos principalmente y con Canadá nos permite seguir con ese dinamismo y que las gráficas que mostraban en un principio pueden seguir teniendo esa tendencia creciente. El TEMEC inicia en un momento muy complejo, esa también es una realidad. Estamos inmersos en un tema de crisis de una pandemia del COVID-19, estamos en una crisis económica donde las expectativas no son nada favorables a nivel mundial, a nivel de Estados Unidos, pero tampoco en nuestro país. Y también inicia en un proceso electoral de Estados Unidos que eso también enrarece el tema de la implementación de lo que es el TEMEC. El TEMEC obligaba a que se tenían que hacer algunas reformas antes de que, bueno, algunos tenían ciertos plazos, eran realmente 6 reformas que estaban pendientes antes del 1 de julio de que se pudieran quedar aprobadas. La realidad es que la única que quedó pendiente fue la ley de variedades vegetales, aunque tenemos un tiempo según lo que establece el propio Tratado de Libre Comercio para que esa ley quede aprobada. Hoy está en discusión en la Cámara de Diputados, todavía no hay un consenso, nosotros no estamos de acuerdo en algunos temas que se están queriendo incluir dentro del tema de ley de variedades vegetales y estamos tratando de tener una ley que realmente sea proactiva para el sector. ¿Cuáles son las principales preocupaciones que tenemos? Definitivamente dentro del TEMEC es el tema laboral. Lo que es el trabajo forzoso, lo que es el trabajo infantil
Y también hay que comentarlo, hay un tema de sindicalización, el tema de los sindicatos en muchas de las regiones de nuestro país no existen de manera tan generalizada, a lo mejor como en otras industrias, va a ser un tema en donde puede ser un caldo de cultivo para algunos líderes que quieran tener contratos colectivos dentro del sector. Entonces, este es un tema de preocupación dentro del sector. En el tema ambiental hay acuerdos multilaterales que se tienen, pues lo que se pretende aquí que básicamente es pues que se cumplan esos acuerdos multilaterales. No vemos tantos riesgos, pero no deja de ser un problema. Elaboramos un mapa de riesgo en los temas laborales para saber realmente en dónde estamos. O sea, es una matriz en donde, bueno, hablamos de la libertad sindical, de la negociación colectiva, qué es lo que está incluido, qué está en riesgo. Yo les comento, por ejemplo, en trabajo forzoso, si nos vamos abajo, en la parte de abajo, el tipo de sanción que podría generarse, habla de, bueno, pues de sanciones de incremento, de imponer aranceles a ciertos, en el caso de cualquier incumplimiento dentro del panel, el capítulo 31, que refiere al tema laboral, pues habla de ciertas posibles sanciones que se pueden tener por producto. Si se detecta que hay algún tema, se puede imponer por producto. Y si hablamos de producto, pues es para el tomate, o es para las berries, o es para el aguacate, o es para algún tipo de producto. También hay unos que refieren a lo que es en paneles de respuesta rápida, bueno, lo que es el producto fresco, pues no está incluido en ese mecanismo o panel de respuesta rápida, pero sí la agroindustria. Entonces, en trabajo forzoso, bueno, no aplica ni en trabajo infantil, pero también donde empiezan los problemas es en el caso de trabajo forzoso. Para el caso del CBP, que prácticamente es el Departamento de Aduanas, del Border Patrol que le llaman, pues tenemos ahí un tema que si hay algún problema, eso puede ingerir al producto, puede ingerir a la empresa o puede incluso bloquear al país. O sea, hablo de un mecanismo que no es tan fácil que se pueda establecer, pero eso es lo que en dado momento estaría en riesgo, no solo para México, si Estados Unidos también se demuestra en algunos casos que hay temas de trabajo forzoso, bueno, hay todo un mecanismo, pero no es que sea para México, es para los 3 países, eso es importante aclarar. Y en el caso de trabajo infantil, por ejemplo, pues sería el tema pues, por producto, básicamente, ¿no? Que pueda estar en riesgo uno de los productos. El otro tema, y esto podría decirse, bueno, pues no es parte de, pues que no se negoció la estacionalidad, pero tiene que ver con el TEMEC, porque para que el TEMEC fuera aprobado en Estados Unidos, se hizo un compromiso por parte del Departamento de Comercio de lo que es la Casa Blanca, que es Robert Lighthizer, ante una petición de productores de Florida y de Georgia, a que de alguna manera se hiciera una investigación para las importaciones de Estados Unidos en algunos productos. No menciona los productos, pero básicamente es bloquear en algunas fechas, imponer algún tipo de medida que pudiera bloquear las exportaciones de México hacia los Estados Unidos, cuando en Estados Unidos a lo mejor exista una producción suficiente y que pueda tener un efecto en el mercado. Esto va en contra totalmente del libre comercio, de las reglas de la OMC. Y bueno, pues esos compromisos incluso están establecidos en un oficio, en una carta oficial del Departamento de Comercio de Estados Unidos y establece medidas, hablan de recopilar información, hablan de audiencias, que pues, incluso ya hay fechas para las audiencias, hablan de trabajar en tratar de presentar casos antidumping o compensatorios y algo del tema, pues que tiene que ver con el tema de controlar las importaciones. Los principales riesgos de esta amenaza que hay para el sector, porque sí es una amenaza para el sector, no hay que olvidar que hay otro tema. Estamos inmersos en un tema de una campaña por la presidencia de Estados Unidos. Y si ustedes han visto las noticias o han visto la información, las preferencias no están a favor del actual presidente. Entonces,
aquí hay un tema político en donde Florida es un estado muy importante y determinante en las elecciones que no hay que dejar de tomar en cuenta. Y bueno, pues son los riesgos que existen. La verdad es que en general, pues beneficia a muy pocos productores, es un grupo de interés pequeño, está en contra de lo que habíamos dicho de que no hubiera daños, el do not harm, es una amenaza para la agricultura libre y bueno, las consecuencias pues es que se pudiera de alguna manera tratar de imponer una medida unilateral y arbitraria ante las importaciones que Estados Unidos hace de alimentos para México. Y bueno, ¿qué es lo que está más en riesgo? Pues es la actividad hortofrutícola, es lo que más exportamos y es donde de alguna manera los productores de Florida, de Georgia, y ya se han querido estar sumando otros estados para proteger la producción nacional en el caso de ellos. Bueno, pues hay lo que exportamos, por ejemplo, del sector hortofrutícola, si recuerdan, hablamos de 29,000 millones de dólares hacia Estados Unidos, pues 15,000 millones es del sector hortofrutícola. O sea, lógicamente si hay un riesgo, no es que todos los productos estén incluidos, pero bueno, pues se habla de 61 fracciones arancelarias, son muchos productos y hay que estar preparados contra esta amenaza. Ya hay acciones concretas que Estados Unidos ha realizado, investigaciones antidumping con el tema de frambuesas, hay un compromiso de donde Lighthizer, el representante comercial de Estados Unidos, dijo que ellos iban a tener listo un plan de acción para el día 30 de agosto, o sea, no falta tanto. El USDR, bueno, pues anunció el tema de las audiencias que se van a dar en Estados Unidos. Y bueno, para ambos casos, tanto en la parte laboral y de estacionalidad, pues pueden convertirse en un obstáculo serio en las exportaciones agroalimentarias. Por eso la importancia de comentar esto en esta webinar, en esta sesión. Estamos trabajando muy arduamente en ambos temas, porque podría ser que ante supuestos incumplimientos, y hablo de supuestos, puede haber medidas unilaterales de Estados Unidos para proteger a sus productores. El tema laboral, principalmente de lo que comentaba en la parte de trabajo forzoso y la estacionalidad. Y algunas acciones que hemos estado realizando como Consejo Nacional Agropecuario entre estos riesgos, en cuanto se dio el tema de la carta, que fue el 9 de enero, nosotros emitimos una carta dirigida directamente al presidente de la República, pero no nomás a él, a las principales secretarías, relaciones exteriores, economías, a todos los diputados, a los 500 diputados, a los 128 senadores, a todos los gobernadores, a los secretarios de Desarrollo Agropecuario y a otras organizaciones para mostrar esta preocupación y solicitarles que no podemos permitir una medida unilateral de este tipo. De las últimas reuniones que se tuvieron pues antes de la pandemia, nosotros tuvimos nuestra asamblea el 27 de febrero, pocos días antes de que se anunciara la pandemia, que fue el 11 de marzo, tuvimos al presidente con nosotros y ahí nuestro presidente fue muy claro en solicitarle el tomar medidas enérgicas como país si en dado caso Estados Unidos presentaba una medida arbitraria y unilateral. El señor presidente, y está grabado, hizo un claro compromiso con el sector y él dijo que en caso de que existiera eso, que él iba a proteger a los productores nacionales. Hemos seguido trabajando, haciendo foros con el Senado de la República, tenemos un gran apoyo también de la parte de la comisión, por ejemplo, hay una comisión especial para el seguimiento de la implementación del TEMEC, que encabeza la senadora Claudia Ruiz Massieu, de la Comisión de Agricultura del Senado, donde están Pepe Narro, pues, ellos ya saben de todo este tema y hemos hecho pues una gran mancuerna, al igual que con la parte ejecutiva, ¿no? Aquí estamos hablando tanto de la parte de la estacionalidad, pero también con la parte del trabajo y estamos trabajando pues de manera coordinada con las diferentes secretarías pues que tienen que ver con el tema, ¿no? En el tema laboral, pues hemos estado realizando un mapeo para ver qué productos y qué estados, porque hay listas donde ya hay incluso verificaciones que se han hecho, donde se ha dicho pues, que existe trabajo infantil, que hay trabajo forzoso,
estamos generando un código de ética, hay un tema de un proceso, de una estructura para hacer una autoevaluación. Creo que esto es una parte muy importante, lo comento más adelante también. Y hay una mesa de trabajo permanente que tenemos en el tema laboral con las diferentes secretarías y también en el tema de estacionalidad. El día de ayer, de hecho, antier, se dio el lanzamiento de este estándar de autoevaluación de las empresas que se denominó DEAR-TEMEC, de Empresa Agrícola Responsable TEMEC. Esto coordinadamente, conjuntamente con AIFORES, pero también trabajando con las autoridades, con la Secretaría del Trabajo, de la Secretaría de Agricultura, en este lanzamiento que hicimos antier de este nuevo mecanismo para que las empresas puedan tener una herramienta para decir, a mí si me llega una inspección, yo ya sé que cumplo con todas estas especificaciones que establecen en las leyes laborales, lógicamente ante el tratado, ante el TEMEC, y poder hacer esa autoevaluación y poder estar tranquilo. Y si tenemos algunas anomalías, que se puedan corregir. Estamos trabajando de manera preventiva. Vamos a hacer todo un trabajo de programas de capacitación. Ahora a partir del mes de agosto y septiembre ya les enviaremos la convocatoria para las empresas que estén interesadas en conocer este sistema. Es gratuito, es para que las empresas lo utilicen como no es una certificación. Quiero aclarar que no es una certificación, pero quiero aclarar que es un tema de herramienta que nos permite hacer una autoevaluación de cómo estamos como empresa en el tema laboral. Y en el tema de estacionalidad, bueno, señalando de manera enérgica que no permitiremos decisiones unilaterales, instando al gobierno que en caso de que se establezcan, pues que el gobierno actúe con la firmeza que se requiere. Estamos trabajando con organizaciones del sector agroalimentario en Estados Unidos y aquí en México también, lógicamente, pero hay preocupación, lógicamente, de los exportadores, principalmente de granos y cárnicos, de que no les vayamos a imponer una medida espejo si acaso Estados Unidos pudiera prosperar este tema de la estacionalidad. Estamos sumando aliados, ya generamos, el día de hoy mandamos a solicitud del Senado que nosotros le presentáramos una propuesta de un punto de acuerdo en donde el Senado de la República se pronuncie para que el gobierno de México, el Ejecutivo, no permita de ninguna manera y por ningún motivo que exista alguna, para eso están los mecanismos establecidos dentro del TEMEC y dentro de la Organización Mundial de Comercio. Entonces, lo enviamos, esperamos que haya un consenso para que ese punto de acuerdo también incluya el señalamiento al gobierno de Estados Unidos para decirles que no se permitirá un tema de estacionalidad en este respecto. El día de ayer, de hecho, tuvimos reuniones con algunos asesores en Washington de nuestro despacho asesor White and Case. Tuvimos reuniones para visualizar a ver cómo se ve el escenario. Ellos hablan de que es un tema político, de que es un tema electoral, mas sin embargo no debemos de bajar la guardia porque la amenaza existe y más en un escenario donde el actual gobierno, su reelección está cuestionada. Entonces, también el día de ayer nos reunimos con representantes de economía en Washington, de la Embajada de México en Washington también. Vamos a participar dentro del tema de lo que le llamamos, de lo que le llamamos las audiencias. Vamos a presentar escritos. El gobierno de México también se va a manifestar en esas audiencias en defensa de los productores nacionales. Y bueno, ya prácticamente estamos entrando al final de la presentación, el tema de ver, bueno, las oportunidades que hay para el sector agroalimentario. Y aquí entramos ya al tema de las exportaciones agroalimentarias. A pesar de la crisis, y esta lámina a lo mejor no tiene que ver con la exportación en términos generales, pero a pesar de la crisis, el sector agropecuario, agroalimentario sigue creciendo. Es el único sector de la economía y el día de hoy salió publicado el INEGI lo que es el tema del segundo semestre de este año. Veníamos en el primer trimestre con un crecimiento del 1.2%. Hoy, digo, comparado al mismo semestre del 2019, pues traemos el 0.3% de crecimiento, pero vean el PIB de la economía total, el menos el 10% comparado al semestre anterior, y de las actividades secundarias, bueno, pues un
una caída drástica del 14% y del 8.4%. Las exportaciones a mayo, pues con un crecimiento importante, de enero a mayo del 3.5%. Somos de los sectores, no es el que genera más empleos, pero de los sectores que de alguna manera en lo que va del año, bueno, cuando menos de mayo 2019 al 2020, pues vean lo que ha crecido cuando al final del día el empleo general del país, bueno, decreció de hecho en el mismo periodo. Y tenemos la balanza comercial, pues que sigue incrementándose. Entramos a la parte propositiva. Tenemos una gran plataforma comercial. México tiene signados 13 tratados de libre comercio con 52 países. La realidad, ¿qué es lo que tenemos? En la concentración de nuestras exportaciones, el 75% se va hacia Estados Unidos y Canadá. Y nada más por un dato curioso, por ejemplo, Estados Unidos lo que exporta, el 75% de lo que exporta lo hace a 18 países y nosotros lo hacemos pues prácticamente a un país porque pues Canadá pues realmente es insignificante lo que exportamos a Canadá, ¿no? Pero hay oportunidades de diversificar nuestros mercados. Claro que hay que fortalecer el principal tratado que tenemos, el TEMEC. Tenemos oportunidades en Europa, en el Reino Unido. Hay que trabajar muy importante este tema en el mercado asiático, en China. Queremos un TLC con Corea del Sur, es un ganar-ganar, ampliar los beneficios con Japón, que tenemos un tratado de libre comercio. Lo que es Rusia, no descartemos los mercados árabes, que son Emiratos Árabes, el mercado halal, que es un mercado muy interesante, incluso por los precios y la competitividad de nuestros productos, el tema del TPAD o el CPTPP, la Alianza Pacífico, y no hay que olvidar, no es que lo que haya que hacer por un lado el tema, pero también fortalecer nuestro mercado interno. Es muy importante, o sea, el tema de también voltear a ver y cómo podemos sustituir importaciones cuando no, otros países ven a México como un mercado muy importante y a veces nosotros nada más estamos volteando a ver otros mercados, ¿no? Estamos en un sector en donde la demanda de alimentos es creciente. Aún en las condiciones adversas, yo me atrevería a decir que es el único sector que tiene garantizado un crecimiento de la demanda. Para el 2050 tenemos un gran reto, tenemos que producir al menos un 60% de lo que actualmente estamos produciendo. Y eso no es un reto fácil. La verdad, el 60% de lo que actualmente estamos produciendo, vamos a ser más de 9,000 millones de habitantes y tenemos que alimentar al mundo. Y tenemos que pensar cómo lo vamos a hacer. Hay la oportunidad de crecer y desarrollarnos. Tenemos que aprovechar el potencial productivo en todas las ramas, porque en todas tenemos gran potencial. En la parte agrícola, en la parte pecuaria, en la parte hortofrutícola, pues qué más que decir, el pesca y acuacultura, en la parte agroindustrial. Tenemos una gran diversidad geográfica, recursos naturales, diferentes climas, tenemos mano de obra. Hay algunos países que, digo, a veces también nosotros tenemos problemas, pero hay algunos países que es grave el problema de mano de obra, y una visión empresarial que yo creo que pues ya muchas empresas que están inmersas con esa visión empresarial, exportadora, con una visión de cadena productiva. Tenemos grandes activos, tenemos un estatus fitosanitario, tenemos certificaciones de calidad y inocuidad, productores muy competitivos de primer mundo y pues lo más importante, tenemos un gran potencial para crecer. Y yo lo que quisiera también dejarles aquí es que no solamente es diversificar los mercados, queremos diversificar productos también. No solamente hablar del aguacate, que sí es emblemático y que siga creciendo, qué bueno, pero hay otros productos. Tenemos una gran diversidad de productos en las que podemos incrementar nuestras exportaciones. México, digo, aunque estamos tan concentrados, exportamos a más de 180 países. Vamos viendo qué nos falta para tratar de diversificar esos mercados hacia Europa, hacia África, el Oriente, América Latina, hacia Asia. Tenemos una gran oportunidad en muchos de los países que también hay un gran reconocimiento también de lo que son los productos mexicanos. Hay grandes oportunidades con Europa. Aquí me voy rápido. Europa ya tenemos un tratado de libre comercio, pero bueno, ya negociamos un nuevo tratado, la modernización del Telecuem. Esperamos que para el 2021
entre en vigor, mas sin embargo, la puerta sigue abierta porque estamos bajo un tratado de libre comercio. Este es algo modernizado. Este es un mercado muy importante, es el segundo bloque más comercial más importante del mundo. Son 27 países que la Unión Europea, bueno, tienen un PIB per cápita también y pues más de 500 millones de consumidores. Tenemos a la Alianza Pacífico, tenemos grandes oportunidades en muchos de los productos. Tenemos el caso del Tratado Integral y Progresista, el CPTPP, también con grandes oportunidades. Son 11 países, representan el 36% del PIB, el 11% de la población, el 28% de estos países pues son lo que importan en el caso de alimentos. Tuvimos un balance positivo en la negociación que se hizo de este tratado. Acuérdense que Estados Unidos se salió al final de cuentas de ese tratado y bueno, pues se cuidaron las sensibilidades porque sí hay algunos productos que tienen sensibilidad, pero creo que al final del día pues son más las oportunidades que se tienen en un mercado inmenso, enorme, de más de 300,000 millones de dólares, con un cachito que agarremos de cada uno de los países que importan pues, cantidades de productos que los que vemos ahí prácticamente los producimos en México, pues tenemos una gran oportunidad. Y entra un tema donde creo que es importante señalar. El mundo, México, incluso el sector agroalimentario, va a ser otro después de lo que es la pandemia. Va a ser otro. Lo que vemos es, alguien me decía ahorita, oye, es que estamos viviendo una época de cambios. Para mí es más bien es un cambio de época. Creo que estamos en una 2020, digo, cambio de década y todo, pero también estamos cambiando, hay un cambio de época, estamos hasta en nuestras maneras de relacionarnos. El tema de los hábitos de consumo están cambiando pues de manera muy importante. Con la pandemia, pues ya vemos los impactos tan importantes que se dieron en todo lo que es lo que le llaman horecas, hoteles, restaurantes, cafeterías, todo el tema del turismo, todo el temor que hay ahorita de la gente de trasladarse hacia otros lugares, nos estamos prácticamente haciendo como en cautiverio por esta pandemia que estamos viviendo, pero esto va a llevar todo un proceso. Por eso hablo de que esto va a ser un cambio de época. El mercado el electrónico, el tema del trabajo en casa, la propia operación de los negocios, incluso de los negocios agrícolas, se está modificando. Tenemos que tener medidas más restrictivas, de mayor control. Hay un tema fundamental, la salud. Incluso antes de la aparición del coronavirus, este tema es muy importante y hablo de tendencias de lo que los consumidores de alguna manera están prefiriendo. O sea, los consumidores cada vez van a temas de proteínas o de productos más saludables. Y ahí viene la estadística, digo, no es un tema de nosotros, es un tema donde la gente ya cada vez prefiere el tema de productos que sean más saludables, que no digo que no les ocasionen un daño a la salud, porque para mí un tema de alimentos es un tema de hábitos, de buenos hábitos de consumo, ¿no? Para mí no hay malos ni buenos alimentos, hay malos hábitos de consumo y eso genera muchos problemas, pero las personas o el consumidor pues va en ese sentido de alimentos más saludables. Hay una sociedad más responsable con el entorno y con el medio ambiente. Hablo de sociedad, pero también hablo de las empresas y empresas del sector que están más comprometidas con el entorno, con el medio ambiente, con una producción de alimentos más sustentable. O sea, yo veo la tecnología, cómo ahora los sistemas de riego, el manejo más integrado de plagas, de enfermedades, el enfoque hacia el tema del trabajador, creo que es una parte fundamental. Hay un consumidor más informado, más exigente, que ya no nomás compra, sino ya de alguna manera verifica que haya una certificación, el contenido, de dónde viene, la trazabilidad, la cadena de suministro, la logística. Bueno, aquí hay un dato que me llamó mucho la atención porque fue un director del Foro Económico Mundial, donde pues hay una investigación donde el propio COVID aceleró la adopción de muchas tecnologías que tenían proyectada para 10 años y en tan solo 3 meses empezaron a adoptar por el tema de la pandemia. Digo, es increíble la verdad lo que está sucediendo,
el movimiento que está teniendo el mundo, y ahí están los ejemplos, ¿no? Una gran cantidad de datos, el blockchain, lo que es la realidad virtual, lo que es la realidad aumentada, la inteligencia artificial. Y en el sector, bueno, también vemos muchas herramientas tecnológicas pues que han ayudado y van a seguir ayudando al tema de los eslabones de las cadenas de valor. Aplicaciones que permiten pues dar el desarrollo de todos los procesos de manera remota, la maquinaria industrial manejada de manera autónoma, ya lo estamos viendo, no es algo del futuro. El tema del desplazamiento de las mercancías, cómo se está dando en muchos de los casos incrementándose, por ejemplo, el tema del comercio electrónico, las plataformas de vinculación, todo lo que tiene que ver con trazabilidad. Ustedes de repente pueden ir a un supermercado y ya hay aplicaciones en donde ustedes ven un código de barras y en el propio celular les puede decir de dónde viene el producto, quién lo produjo, de qué estado, en qué invernadero o en qué campo agrícola, quién es el nombre del productor. O sea, toda esa información se está generando. El tema de la robótica, no me dejarán mentir, pero pues ya prácticamente ya lo estamos viendo dentro del sector agropecuario. Y bueno, toda esta tecnología que también permite a los consumidores adquirir sus alimentos desde casa. No sé cuántos de ustedes, digo, hemos estado ahora pues haciendo nuestras compras en plataformas donde pues pedimos de manera electrónica, pedimos productos del campo, productos agroalimentarios. Antes a lo mejor pedíamos algo deportivo, ropa, ahora pues también ya estamos inmersos y esto va creciendo. Esto va creciendo, esto va a aumentar, la gente va a hacer sus compras de manera electrónica y tenemos que visualizar esos mercados porque hacia allá va el tema de las tendencias del consumidor. Y ya para como reflexiones finales, bueno, pues estamos, como saben, enfrentando la más grave crisis del México moderno. Aún no sabemos cuánto va a durar y qué profundidad va a tener esta crisis. Nos preocupa el hecho de que no exista un plan de reactivación económica, porque pensamos que esto lo va a hacer más profundo y más largo. Es importante la prevención de los riesgos en el tema laboral que comentábamos. La pandemia sigue presentando riesgos para el desarrollo de nuestras actividades. Es fundamental el garantizar el abasto de alimentos y que las cadenas de suministro no se corten. Aprovechar las oportunidades que ofrece el Tratado de Libre Comercio para que las exportaciones continúen y también pensar en ese tema de ir viendo de qué manera podemos un plan estratégico de inteligencia comercial, de logística para diversificar los mercados y productos. Y lo que sería pues la adaptación de los negocios a esta nueva realidad que estamos viviendo, atentos a las señales que el nuevo consumidor y los mercados están marcando. Lo que comentaba ahorita, el tema de la salud, de la sustentabilidad, de la responsabilidad social, esto va a ser un ícono de las empresas. Y así como fueron en su momento las certificaciones de calidad e inocuidad para poder venderle alguna cadena de supermercado, esto también se va a incluir dentro de esas certificaciones. ¿Y por qué? Porque el consumidor y el mercado está demandando productos más saludables, más sustentables y que también tengan un tema de responsabilidad social. No hay que temerle a la competencia, no hay que temerle a la competencia, ya lo vivimos hace 26 años con el Telecán y nos fue bien, hay que temerle a la incompetencia, al que no podamos de alguna manera competir porque no nos preparamos, porque no quisimos tomar decisiones en su momento, porque no quisimos entender las señales de los mercados y de lo que está demandando el consumidor. Es importante, lógicamente, en los tiempos que estamos viviendo, la unidad del sector, de los productores. El sector, bueno, es un sector que tiene una garantía de que hay una demanda creciente. Y bueno, concluyo con esto. También veo este tema de lo que estamos viviendo ahorita, de las oportunidades, también como una oportunidad de poder revalorar la importancia del sector agroalimentario. Creo que ahora en la crisis, en donde siendo el sector agrícola un sector esencial que no se detuvo, o sea, tuvo que seguir trabajando. Yo creo que no nos pasó a nadie el tema de que pudiéramos ver desabasto de alimentos en esta crisis tan complicada que vivimos cuando estaban cerrados pues muchos negocios y el sector siguió funcionando. Queremos que el gobierno y que la opinión pública
realmente revaloren la importancia de la garantía de que un país pueda garantizar el abasto de alimentos, la importancia que representa la producción de alimentos y el asegurar de que las personas pueden tener el acceso a esos alimentos y de que todos somos importantes. Hoy estamos viviendo una polarización en nuestro gobierno donde se dice que pues hay malos, hay buenos, hay fifís, hay chairos, hay conservadores, hay liberales. La realidad es que somos un México y en el sector tan importantes son los pequeños como los medianos y los grandes productores. Al final todos producen alimentos y bueno, pues al final del día lo que queremos es que se destaque la importancia que tiene el producir alimentos y que se reconozca incluso el tema de la gran labor que hacen los productores de México por nuestro país y también, lógicamente, en generación de empleos, de desarrollo económico, de divisas. Queremos que realmente, y sobre todo en lo que es la producción de alimentos en nuestro país. Con esto concluyo, les agradezco mucho su atención y bueno, pues quedo atento a sus comentarios o preguntas o comentarios que tengan al respecto. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Luis Fernando, por tus palabras y espacio compartido. Aquí dentro de las anotaciones que hice, coincido la información que das, donde el TLCAN nos hizo más competitivos, ¿verdad? Y ahora el TEMEC, pues nos da certidumbre, da certeza jurídica y reglas claras. Me llamó mucho la atención lo que comentaste, que en el 2020, lo que va del año, aunque estamos pasando por una inusual crisis, el sector agroalimentario se ve positivo y el futuro brilla creciente, ¿no? Mencionas un cambio de época donde mencionaste varios temas, entre ellos el home office. Hicimos un webinar la semana pasada donde se hablaba del home office pues, a través de la tecnología, muy interesante. Y la tendencia al comercio electrónico, eso es una realidad. La tendencia a los productos saludables, creo que eso viene de impacto positivo a la agroindustria, ¿no? Y como cerraste tu charla, me gustó mucho lo que comentaste de no temerle a la competencia, pero sí temerle a la incompetencia. Eso es muy real, ¿verdad? La realidad es que hay que echarle muchas ganas, hay muchas oportunidades, vienen muchas oportunidades, hay que movernos, hay que estar muy atentos. Pues te agradezco. Si te parece, pasamos a la sesión de preguntas y de respuestas, ¿verdad? Vamos a ver, Luis Fernando. Claro que sí, por supuesto, Ricardo. Adelante. Vamos a ver, un segundito. Un segundito. Dice, muchas gracias por abrirnos horizontes e inyectar optimismo y compromiso con el sector. Completamente de acuerdo contigo que a lo que hay que temer es a la incompetencia. Muchas gracias. ¿Visualizas en el sector algunos ejemplos de incompetencia o qué ejemplos podrías dar donde el escucha pueda enfocarse? No, yo creo que es un tema de adaptación. O sea, ahorita que estamos viviendo pues, cambios tan constantes, es un tema de que tenemos que tener la capacidad de poder adaptarnos a los cambios que estamos viviendo, ¿no? Entonces, al final del día, digo, yo vengo de una región también pues que prácticamente con una importancia del sector agrícola de Sonora, en donde me tocó ver un tema de transición de la agricultura, en donde pasó prácticamente
de temas en donde se sembraba antes un binomio de trigo y algodón, que fue entre muchos años los cultivos que se sembraban. Y después hubo un problema también con el tema del recurso agua, ¿no? Entonces los productores que no se adaptaron y empezaron a reconvertir los cultivos a hortalizas, a sistemas de riego por goteo o riegos presurizados en general, pues fueron productores que se fueron quedando en el camino y que a lo mejor los otros que sí tuvieron la visión y la capacidad de adaptarse, pues fueron de alguna manera creciendo también con aquellos productores que no pudieron seguir compitiendo porque ya no era viable, por ejemplo, seguir produciendo el caso de trigo, por ejemplo, o algodón en unas zonas de bombeo, donde el agua pues era la principal limitación. Entonces yo pongo de ejemplo eso como para decir, oye, pues la incompetencia pues es el que no nos adaptemos a la nueva realidad que estamos viviendo y que podamos de alguna manera profesionalizar el tema hay grandes ejemplos. Creo que lo que ha venido sucediendo es que pues ha habido un crecimiento muy importante y como lo comentaba en un principio, o sea, para mí el tema de la apertura comercial, lo principal que generó el tema de beneficios fue que nos hizo más competitivos. Yo recuerdo en algunos tiempos en donde las frutas cuando se empacaban, me tocó estar en el campo y ver algunas cosas donde en las cajas, pues abajo venía la fruta no, de muy buena calidad y arriba se ponía lo que visualmente se veía primero, pues de mejor calidad. Eso ya no existe y creo que, pues bueno, al final del día, tan de calidad es lo que viene arriba como lo que viene en medio y lo que viene abajo. Creo que esas partes son los cambios que tenemos que entender, Ricardo. Muy bien. Hay varias preguntas muy interesantes. Aquí hay otra. ¿Por qué la gran preocupación en el establecimiento de la estacionalidad si al principio se dijo que uno de los beneficios del TEMEC era la certidumbre jurídica que se había establecido? Dentro del TEMEC no existe la estacionalidad. O sea, lo que relacioné yo en cuanto al TEMEC es que se está pretendiendo, y esto tiene que ver con un tema político, o sea, sí quise ser muy claro en este tema de que la estacionalidad no es parte del Telecán. Y si bien es cierto que del TEMEC, dentro del TEMEC existe una certidumbre jurídica, estamos hablando de una acción que el gobierno está tomando de alguna manera con un compromiso que oficialmente lo hace con sus productores de Florida y de Georgia, pero que ya se están sumando otros estados que están interesados para tratar de proteger a sus productores. Está inmerso el tema político, por supuesto, pero el tema es que eso no está en las reglas del TEMEC. Por eso hablaba de que incluso es eso que se pretende hacer, digo, lo vimos en el caso de acero y aluminio, o sea, lo vimos en otro tipo de medidas unilaterales que se pretendieron imponer. No hay que olvidar un tema, y no hay que olvidar la campaña presidencial pasada en Estados Unidos, el tema de los migrantes, el tema del muro, el tema de que van a denunciar el Telecán. Estamos entrando en ese proceso y sí, tenemos un tratado que el cual nos da certidumbre jurídica, pero puede haber medidas unilaterales fuera del TEMEC que nos puedan ocasionar algún problema. Por eso estamos trabajando en una especie de blindaje para tratar de que realmente no exista ese tipo de medidas unilaterales que nos tengan que llevar a paneles internacionales o a medidas espejo, que creo que al final de cuentas eso no nos beneficia a nadie. Y lo que queremos hacer ver con los homólogos que tenemos en Estados Unidos de empresas que están preocupadas porque el gobierno, incluso su propio gobierno, toma este tipo de medidas, es porque les puede afectar a sus exportaciones. Lógicamente no importamos nosotros tomates de Florida, pero nosotros les surtimos el 85% del tomate que se consume, pues lo exportamos desde México, ¿no? Entonces, son esos equilibrios que nosotros queremos mantener y no vamos a permitir, digo, vamos a hacer todo lo que está en nuestra mano y lo estamos haciendo para tratar de que no se imponga alguna medida unilateral que pueda afectar pues el libre comercio que fue lo que logramos de alguna manera establecer dentro del propio TEMEC, ¿no?
Muy bien, gracias. Otra pregunta, dice, hace unos días pude leer que Estados Unidos quiere poner aranceles a berries, tomates y otras hortalizas procedentes de México, con la intención de proteger la producción nacional de Florida y Georgia. ¿Qué se ha sabido sobre ese tema? ¿Realmente se pondrán esas barreras arancelarias? ¿Qué visualizas tú al frente del CNA? Es prácticamente lo que estoy hablando. O sea, eso que se están comentando es lo que nosotros llamamos un esquema de estacionalidad. ¿Y en qué consiste? O sea, no es que te pongan una barrera a las exportaciones. O sea, lo que quieren hacer los productores y el gobierno de alguna manera ahorita en un tema político, a lo mejor dándoles un poquito de juego, es de alguna manera decir, bueno, cuando esté la producción de Florida o de Georgia en el tema de berries, de tomates o de algún otro tema, no, mira, en estas fechas yo nada más te permito que puedas exportar tanto producto. O te pongo un arancel de tanto que entonces ya no va a competir de alguna manera porque va a tener un costo más alto, lógicamente, el producto de exportación en el mercado de Estados Unidos. Precisamente lo que está comentando quien hizo quien hizo ese comentario, perdón, es lo que estamos hablando de la posibilidad de que se establezca un esquema de estacionalidad y lo que estamos haciendo para tratar de defender esa posición, ¿no? Porque puede tomarse un país y lo hemos visto ahorita Estados Unidos no se les olvide la guerra que tiene Estados Unidos con China, o sea, empezaron a imponerse aranceles y pues ahorita están inmersos en una guerra comercial, con medidas unilaterales, con medidas arbitrarias y, oye, tú me impusiste aranceles para estos productos, bueno, yo te impongo aranceles para estos otros productos. Entonces, realmente eso no nos beneficia a nadie, o sea, al final del día, creo que lo que estamos haciendo pues es precisamente tratar de proteger y de blindarnos contra esa posibilidad de que se puedan establecer esos aranceles o barreras de todo tipo para el comercio de los productos agroalimentarios mexicanos, ¿no? Muy bien, gracias. Aquí hay una serie de preguntas continuas, pero a un mismo tema que dice, ¿cómo apoya el TEMEC a sectores estratégicos de la exportación agrícola, tales como berries, agave, tequila o huertos? ¿Qué cultivos en México ve como prioritarios dentro del TEMEC? ¿Y qué áreas o estados de México se desarrollarán más y con qué cultivos gracias al TEMEC? ¿Qué visualizas? Mira, en cuanto a los apoyos, yo creo que lo principal es que tenemos un libre comercio. O sea, si hablo de apoyos que se dan dentro del propio Tratado de Libre Comercio, pues básicamente son el tener reglas claras, el tener incluso la posibilidad de tratar de evitar eso que comentaba ahorita, esos riesgos basados en lo que está establecido en un Tratado de Libre Comercio y en las reglas incluso de la Organización Mundial de Comercio. Pero al final del día lo que yo puedo ver es que lo que se pretende, o sea, es cómo podemos aprovechar las oportunidades nosotros. O sea, más que el tratado nos diga, oh, es que el TEMEC nos va a dar apoyos para esto. No, el camino está abierto, o sea, es una carretera la cual nosotros tenemos que seguir transitando y ver de qué manera lo podemos hacer de la manera más eficiente y competitiva. Creo que hay una parte importante en donde tenemos que cuidar ese tema de las certificaciones, cuidar el tema de la parte laboral, que por ahí pudieran poderse establecer ciertas barreras. Esos son los riesgos que tenemos. Y no quiere decir que en Estados Unidos los productores no tengan esos riesgos. También estamos viendo en una manera ofensiva, porque también sabemos de que en Estados Unidos se dan trabajos forzosos, trabajos de más horas de las que se deberían de realizar. O sea, hay una serie de situaciones, pero son focos amarillos que se pueden convertir en rojos. Por eso es importante que de alguna manera nos preparemos y de manera preventiva podamos saber que estamos cumpliendo con lo que está establecido. Tenemos la experiencia de 26 años del Telecán. Yo creo que esto va a ser algo adicional en donde hay que cumplir nuevas reglas,
y que hay que incorporarlas a nuestros negocios y que el mercado siga fluyendo en ese sentido. En cuanto a los productos, pues realmente digo, en lo particular, yo lo que veo, no vamos a ser una potencia de granos y oleaginosas. Yo no veo que México sea una potencia y que el desarrollo, más sin embargo, creo que es muy importante el garantizar el abasto de alimentos y de granos básicos que al final de cuentas muchos de ellos se convierten en proteínas, ¿no? O sea, si hablamos del sector pecuario, bueno, pues estamos importando alrededor de 15 millones, 16 millones de toneladas de maíz, las podemos producir aquí en México. Esas son las partes, pero yo no veo un escenario donde estemos exportando, digo, de manera, sí exportamos de manera muy pequeña maíces a algunos países, pero pues realmente una potencia en la producción de granos y oleaginosas no veo. Veo muchas oportunidades en el sector hortofrutícola y hablo a lo largo y ancho del país, porque también veo que hay un problema en el tema de recursos naturales. Yo soy, como les comentaba ahorita, de la región pues, norte de Sonora, y prácticamente hay una vocación productiva, exportadora en Sinaloa, en Sonora, pero ya también vemos otros estados, Jalisco, que es un gran potencial, Michoacán, pues que es de los principales productores agrícolas. Tenemos el tema de Guanajuato también. Creo yo que también hay oportunidad de desarrollar otras zonas donde hay una gran cantidad de recursos naturales. Habrá que ver pues realmente cuáles son los productos que pueden ser competitivos, ¿no? O sea, el tema no es llenar el país y que al ratito pues, nos estemos tirando con tomates porque no hay precio. O sea, tiene que ser algo ordenado, regulado. Y yo creo pues que tenemos un mercado, como lo vimos ahorita, las oportunidades que tenemos a nivel mundial de otros mercados, de explorar otras alternativas, de no concentrar nuestras exportaciones hacia un solo mercado. Seguramente van a seguir siendo las más importantes, pero hay otras alternativas y yo creo que a lo largo y ancho del país necesitamos políticas públicas que le den certidumbre al sector, y creo que ahorita, como lo comentaba en un principio, creo que es algo de lo que muchos estamos inmersos en un tema de incertidumbre. Creo que eso no nos ayuda. Creo que no nos ayuda el tema de la polarización de la sociedad. Creo que al final de cuentas todos somos mexicanos, todos tenemos que salir adelante y sí es muy importante lo que comentaba al final, el tema de que se tiene que revalorar la importancia del sector agroalimentario nacional como cadenas productivas. Yo veo en Estados Unidos el tema de la importancia que tiene el sector, allá le llaman el agricultural, el sector agrícola, que es básicamente todo lo que es producción de alimentos, pero para Estados Unidos es un tema de seguridad nacional. Quisiéramos que nuestro gobierno y que la opinión pública vieran en el sector agrícola un gran potencial, un tema en donde deberíamos de estar, a lo mejor no es un tema de soberanía alimentaria, pero sí el tema de garantizar el abasto de alimentos para la población. Creo que es algo fundamental y no vemos que las acciones pues que se están tomando en el gobierno pues vayan encaminadas, porque tenemos en 2 años el presupuesto de egresos para la Secretaría de Agricultura pues ha disminuido en un 40%. Entonces, lo que queremos es que, y no solamente los pequeños, claro que hay que apoyar a los pequeños productores, hay que cuidar mucho el tema de la sanidad y la inocuidad que presentaba ahí también como uno de los grandes activos que tenemos. No podemos disminuirle recursos y poner en riesgo y que al ratito tengamos plagas o enfermedades pues que nos impidan el tema de las exportaciones agroalimentarias. Y también la parte de activos productivos, el tema de bienes públicos, de poder tener puertos para poder exportar a otros países de carga. Creo que hay mucho que hacer y creo que hay una gran oportunidad en el sector agropecuario y que el sector agropecuario realmente pues sea una palanca en el desarrollo. Los resultados ahí están, es un sector que sigue creciendo a pesar de la situación económica y de la crisis tan severa que estamos viviendo, y es un sector que siempre he considerado que si se le invierte, da resultados y se multiplica en una derrama de bienestar y de derrama económica y de derrama de bienestar pues para las familias y los trabajadores y para la sociedad en su conjunto, ¿no?
Sí, Hay adelante. muchas preguntas, muchas muy interesantes. Comentan aquí, ¿tiene el mismo impacto el uso por el Departamento de Comercio en los Estados Unidos de su análisis de precios diferentes por trimestre para establecer un margen de dumping, como el caso de tomate, que lo que piden los de Florida, los suberos de Coachella y Georgia con estacionalidad? No, definitivamente que esto es todo un proceso de investigación, es todo un proceso, o sea, yo también creo, y eso es algo que estamos solicitando al Senado, nosotros queremos tener mecanismos ágiles, en el caso también de demostrar que puede haber cierto dumping en importaciones que estamos haciendo desde Estados Unidos a México, ¿no? Y hay casos tan claros, digo, como el caso, por ejemplo, del sector avícola, en donde pues prácticamente incluso se ganó una demanda de dumping y no, el gobierno de México no ha ejercido el derecho que tienen los que ganaron ese de este. Es un tema de voluntad política. Yo creo que es importante el poder establecer un tema en donde, o sea, yo no sé si, como dicen allá, hay un tema que siempre se ha mencionado, que el tema del costo de la mano de obra. Digo, estamos viviendo en diferentes países y sabemos lo que gana un jornalero, un paisano, de nosotros que trabaja en un campo agrícola en Estados Unidos, sabemos lo que ganan la hora. Lógicamente en México no se podría pagar esos salarios. Y son temas en donde empiezan a querer de alguna manera, de una manera no muy leal, hacer investigaciones o hacer apoyados lógicamente por un gobierno. Si me preguntan, oye, pues si comparamos, oye, ¿y ellos cómo son como gobierno con sus productores en estos casos y cómo es el gobierno de México con los productores nacionales? Pues hay una diferencia enorme. Y creo que eso es una parte que tenemos que defender, que tenemos que cuidar. Tenemos una buena relación con el gobierno, mas sin embargo yo creo que lo que más que entrar en un ring y en un subirse en un ring con Estados Unidos, es más bien que existan, y es lo que manifestamos nosotros. Nosotros queremos un fair trade, nosotros queremos jugar limpio, queremos que también jueguen limpio ellos y que sea el comercio y el mercado que defina el consumidor al final del día, que defina la preferencia por los productos. Como comentaba también, bueno, pues ellos importan de México pues lo que necesitan también, o sea, tampoco estamos haciendo un daño. Y si estamos en un libre comercio, bueno, pues eso es como nosotros no importamos, no exportamos maíz a Estados Unidos, digo, ¿cómo le hacemos? Digo, cuando reciben grandes apoyos, grandes subsidios, bueno, pues es lo mismo que estamos viendo lo otro. Entonces queremos jugar limpio y creo que los productores mexicanos jugamos limpio de alguna manera y queremos que eso siga prevaleciendo, ¿no? Correcto, muy bien. ¿Qué es lo que le preocupa en el CNA de la propuesta de la ley de variedades vegetales? Y si se puede comentar algo de la fecha de firma del protocolo con China para exportar sorgo. Mira, lo de la firma me voy a la última pregunta primero, de la firma del protocolo con China, pues prácticamente ya estaba agendado, inclusive el viaje del secretario de Agricultura para hacer la firma del protocolo con sorgo. Desafortunadamente, pues se vino lo de la pandemia en marzo y se tuvo que cancelar y realmente no se ha formalizado por el tema de la pandemia. O sea, ese protocolo ya está negociado, ya está pactado y lo único que falta es el tema de la firma. Los chinos son muy formales en esos temas. De hecho, pues nos ha tocado vivirlo en el tema de ellos se van en producto por producto, o sea, jamás se están negociando varios productos a la vez. Primero es el sorgo y luego va y hay una lista ahí de otros productos que yo creo que ahorita con el tema de la guerra comercial con Estados Unidos se están abriendo un poco más a que las cosas se puedan agilizar y no ser tan burocráticos. No tanto en nuestro país, básicamente en el caso de China. En el tema de la ley de variedades vegetales,
pues hay muchos agravantes ahí que pueden, están temas incluso de patentes que realmente no protegen, no protegerían de alguna manera la propiedad de algunas patentes, de algunos productos agroalimentarios, semillas o de variedades de productos principalmente hortofrutícolas. Están temas en donde pues el tema de las semillas híbridas y del proteger el tema de la propia siembra de semillas híbridas, porque también hablan pues de proteger los maíces nativos que se mencionan, que estamos de acuerdo, lógicamente, pero que no sea a base de prohibir la siembra de maíces híbridos. Sabemos que en México, de hecho, lo que sí está prohibido es el tema de maíces transgénicos, pero bueno, también es algo, a mí en lo particular me hace mucho ruido el saber que estamos importando 15 millones, 16 millones de toneladas de maíz transgénicas 100% y el 90% de lo que consumimos de soya pues viene de importación y es 100% transgénica. Más sin embargo, aquí en México pues, bueno, es un tema de controversia, controversial, es un tema que tiene que ver con otras cosas. Entonces, pues lo que queremos es que la propia iniciativa de la ley de variedades vegetales pues no impida el desarrollo del sector agroalimentario. Y digo, ya hay muchos puntos muy técnicos que yo creo que no tiene caso abordar y yo creo que es preferible tener una buena ley o tenerla o dejar la que tenemos, o sea, de alguna manera, más sin embargo, existe el compromiso para dentro del TEMEC, no recuerdo si son en menos de 2 años, creo que ya tiene que quedar aprobada esa ley, pero lo que queremos es que quede aprobada bajo otros términos que no pongan un obstáculo al desarrollo del sector agroalimentario en nuestro país, ¿no? Muchas gracias. Pues Fernando, últimas 2 preguntas porque hay bastantes y el tiempo pues ya nos pasamos del límite, pero igual hay tantas preguntas que ha sido por el interés de tu charla. No, muchas gracias. Sí, dice, relacionada a la plática, dice un par de preguntas sobre el tema de tecnologías recientes en blockchain, inteligencia artificial, etcétera. ¿En qué medida el país ha adoptado o produce este tipo de tecnologías en el sector agroalimentario? ¿Cuáles son los mayores retos que enfrenta México en este tema? Pues mira, la realidad, digo, ya es triste decirlo, pero es lo que estamos invirtiendo en tecnología en nuestro país y menos en el sector, pues realmente no estamos generando tecnología. O sea, eso hay que decirlo. O sea, realmente lo que tenemos en esas nuevas tecnologías, pues prácticamente se están desarrollando en otros países. Quisiéramos que de alguna manera, porque todo el tema de digitalización, todo el tema de automatización, todo el tema de Big Data, de blockchain, de temas de trazabilidad, de que pues ahorita con el celular puedo tener yo aquí, estar operando incluso mi maquinaria, que eso ya lo estamos viendo en México y bueno, pues al final de cuentas son tecnologías que hemos importado, esa es la realidad y desafortunadamente, pues no, esa adopción de la tecnología, pues no va de alguna manera al mismo ritmo en donde otros países pues ya están no solamente generando la tecnología, sino haciéndola llegar a los productores. Yo por eso comentaba esa parte en donde tenemos que buscar el tema de esas eficiencias. Ahorita, si vemos, hay un tema, tendencia también, en donde la mano de obra empieza a ser un problema en algunas regiones y en algunas épocas del año en el país, o sea, está siendo un problema, digo, no derivado de la pandemia. Ya lo estamos viviendo, un tema donde pues de repente se complica el tema de conseguir mano de obra, y bueno, pues hay países que ya están desarrollando una gran cantidad de tecnologías en sustitución de la mano de obra, ¿no? Y esa es una tendencia mundial. Y eso lo estamos viendo, digo, lo estamos viendo a lo mejor mucho más desarrollado en otras actividades. Yo recuerdo cuando inició la planta Ford en Hermosillo, pues había miles y miles de trabajadores. Ahorita uno entra a esa planta, pues sí ve trabajadores, pero ve uno más robots que trabajadores. Entonces,
Yo creo que es una tendencia, mas sin embargo veo muy lejos todavía a que en México podamos ir a la misma par de lo que van otros países que están desarrollando esas tecnologías. Ahorita ya estamos viendo, no sé, agricultura vertical, donde vemos incluso en algunos edificios en la producción de alimentos dentro de los edificios, ¿no? Digo, parece así como que de los supersónicos, ¿no? Pero la realidad es que ya hay esas tecnologías. Digo, el otro día veía en el tema, por ejemplo, de entrega de productos, pues en dron. O sea, va el dron y ya está sucediendo. O sea, ya estamos viendo incluso camiones que se manejan sin choferes, que están incluso ya transportando mercancías. Entonces, digo, puede sonar así. ¿Cuándo lo vamos a ver aquí en México? Pues yo creo que en el sector, pues de alguna manera no es que exista esa necesidad inmediata y que no seamos competitivos, porque también la tecnología, sobre todo de inicio, pues tiene un costo muy alto, ¿no? Entonces, pero a medida que, como cuando empezamos con los celulares, que eran, yo me acuerdo de la telefonía celular, el costo de la telefonía celular, pues era muy elevado. Ahorita como que, pues ya no es tan caro el tema de utilizar los móviles, ¿no? Los teléfonos móviles. Entonces, lo mismo pasa con las nuevas tecnologías. Lo que sí está pasando, y eso que comentaba el del Foro Económico Mundial, pues que hay un tema en donde decíamos, oye, nosotros pensamos que esta tecnología se iba a adoptar de alguna manera más o menos en 10 años, pues lo que teníamos proyectado en 10 años, pues resulta que en 3 meses se empezaron a adoptar ciertas tecnologías, no quiere decir que todas, y en otros sectores, no hablo del sector agropecuario, ellos hablan en términos generales de la tecnología, ¿no? Pero creo que sí es importante que generemos tecnología. Creo que tenemos grandes centros de estudio y jóvenes, sobre todo hay una parte muy importante en donde hay una gran oportunidad para los jóvenes del sector para que se incorporen, perdón, a los jóvenes que están en nuestro país, para que volteen a ver el sector como un sector de oportunidades. Hay en el tema de desarrollo de tecnologías, en el tema de producción, en el tema de valor agregado, en el tema de ver, oye, a ver, yo puedo agarrar un producto cualquiera, oye, pues, ok, yo lo vendo como una naranja, pero está bien, a lo mejor esa naranja puede tener miles de posibilidades de la semilla, del gabazo, del zumo, de la propia cáscara, de otras alternativas que ya se están usando, incluso cosméticos, en otro tipo de... entonces, hay una gran oportunidad, ya hay una gran diversidad y yo sinceramente, yo no veo más que oportunidades en el sector con esos riesgos que nos implica el poder continuar a lo mejor con esos temas de lo que hablaba ahorita, de los riesgos que hay en los tratados, pero que de alguna manera nos vamos a ir adaptando también y vamos a salir adelante como salimos pues hace 26 años con el propio Telecam, ¿no? Muy bien. Luis Fernando, por tiempo, hay bastantes preguntas, pero por tiempo eh, aquí vamos a tener que terminar la charla. Esto sin duda habla pues del interés del tema. De 45 minutos nos fuimos a hora y media, entonces ya sabrás. Te quiero agradecer, te agradecemos pues lo que son tus palabras y opiniones, ¿no? Sin lugar a duda, la información que diste pues nos permite ampliar el panorama en el tema a los aquí oyentes. Muchas gracias, Luis Fernando, por tu participación. Y bueno, pues a nombre de North American Greenhouses, Consejo Nacional Agropecuario, ANPAC, Textiles Agrícolas de Acero, Pascal, Netafim, LB White, Norteamérica, Salvaplast y Actec Américas, nos despedimos, no sin antes agradecer a nuestra audiencia asistente. Les recordamos, este es uno más de varios webinars semanales. Pronto recibirán invitación para los siguientes webinars, componentes y temas de muy buen nivel. Este webinar fue grabado y se ha enviado a todos ustedes. Al salir les aparecerá una breve encuesta. Agradeceremos que esta sea contestada. Muchas gracias a todos por su tiempo y súmanse a esta serie de webinars. Los esperamos.
Dios los bendiga y saludos. Muchas gracias, Ricardo. Felicidades por este esfuerzo que están haciendo, que creo que es muy importante para el sector y para todos los que estamos de alguna manera y que vivimos de esta noble actividad. Gracias a todos y bueno, pues que no desearles más que salud y éxito en lo que emprendan y salud para ustedes y para todas sus familias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Luis Fernando. Estamos en contacto y saludos a todos. Gracias.